Y precisamente con esta pregunta nosotros vamos a un poco analizar, ampliar y escuchar a punto de vista de uno de los ciudadanos, y por otro lado como periodista y como analista. Hablamos de Edwin Cacho Herrera Salinas. Él está ya junto a nosotros. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar junto con nosotros y aquí en CBC. Buenas noches. Vilma, un placer estar en contacto con usted, con la audiencia del canal, en momentos muy críticos para el país. Estamos viviendo una crisis que tiene varios rostros: crisis económica, crisis política, crisis institucional, crisis ambiental, crisis cambiaria, crisis energética. La verdad, no habíamos vivido los bolivianos esta situación hace bastante tiempo. Bastante preocupación, y precisamente ya el presidente Luis Arce está preparando su informe de gestión para mañana viernes, y nosotros hemos formulado la siguiente pregunta para que la población también analice de su punto de vista y haga una evaluación a los 4 años de gestión del presidente Luis Arce Catacora: buena, regular, mala. Y esta es la pregunta que precisamente queremos ampliar con usted, licenciado Edwin, tomando en cuenta de que hay muchos factores quizá para poder visibilizar, para poder analizar en esta gestión de Luis Arce Catacora. En el aspecto económico, ¿cuáles son las ventajas, las debilidades o las fortalezas que hubo durante estos cuatro años de gestión de Luis Arce Catacora, a su punto de vista? Es realmente muy importante esta pregunta que ustedes han elegido, y en realidad la temática que están tocando, porque Vilma, hace 4 años, el 8 de noviembre de 2020, Luis Arce Catacora estaba jurando como presidente del país, y él se imponía en ese momento 3 grandes desafíos: superar la pandemia del coronavirus, reactivar la economía del país y generar una especie de reconciliación entre los bolivianos después de la dura crisis política de 2019. Se ha superado la crisis del coronavirus, esta crisis sanitaria finalmente se sorteó y hemos salido de este momento tan crítico. Pero la economía, que se pensó que el presidente Arce, además con la experiencia que tenía de haber puesto en marcha este modelo que acompañó los 14 años del gobierno del presidente Evo Morales, se pensó que era de alguna manera una materia que se iba a resolver. Pero, Vilma, han pasado 4 años y estamos en una crisis económica muy aguda. Hoy se ha conocido, por ejemplo, que el porcentaje de inflación acumulada ha llegado al 7,26% a octubre de este año, cuando lo que se había presupuestado en términos de inflación solamente alcanzaba al 3,60%. ¿Qué quiere decir esto? Que se ha duplicado la inflación, que los precios de los productos esenciales de la canasta familiar han trepado a niveles que no se pensaban cuando se hizo el presupuesto general del Estado para este año. Entonces hay una crisis muy complicada que se está agudizando. No hay carburantes, no hay dólares, los precios están subiendo cada día, no hay más raquetas, por ejemplo, ya acá en la ciudad de La Paz, y esto está generando preocupación e incertidumbre. Y en el plano político, Vilma, yo creo que ningún miembro del MAS, el más pesimista del masismo, se hubiera imaginado semejante pelea entre facciones internas del MAS. Y esto, por supuesto, está agravando la crisis económica que vivimos, que la enfrentamos a diario. ¿Y cómo habrá impactado el tema de la política económica en la vida de cada boliviano? Cada vez es más complicado. Los ingresos que percibimos los bolivianos, de cada 100 bolivianos, 85 estamos en la informalidad, apenas 15 tienen un salario regular mensual, y ambos sectores, los que reciben un sueldo y los que tienen que vivir de su actividad productiva cotidiana, ven que cada vez sus ingresos se reducen más. Por ejemplo, el kilo de pollo
a principios de este año estaba entre 13, 14 bolivianos. Ha llegado en el mes de octubre a 24 bolivianos, o sea, 10 bolivianos más. Y por tanto no es que crece el ingreso se mantiene o en algunos casos ha disminuido. Pues, ¿qué hace la gente? Compra menos, o sea, ya no compra un pollo entero, sino medio pollo, o compra el pollo entero, pero ya no 2 veces a la semana, sino una sola vez a la semana, y como esto, la carne, las papas, las verduras, y algunos otros insumos que se necesitan para la subsistencia diaria. Entonces, hay una caída del ingreso, hay imposibilidades, y esta crisis económica que parecía estar solamente en los indicadores macro, ahora se está expresando duramente en los bolsillos y en la economía familiar. Estamos raspando la olla, para decirlo fácil, todos los días para tratar de que no se vengan abajo la economía de las familias. Y ahora, ¿y estas peleas internas o diferencias internas de los masistas, actuales autoridades del gobierno y ex autoridades incluso que están también involucrados, qué imagen o qué impresión está causando a nivel internacional todo esto, lo que está pasando en nuestro país? Bueno, por supuesto que generamos una imagen de inestabilidad absoluta. Ningún inversor privado que quiera poner dinero, invertir su dinero en algunos aspectos productivos, minería, gas, litio u otros grandes negocios, se va a animar a venir a un país con tremenda conflictividad política, ¿no? Así que sí genera una mala imagen, de nuestro país hacia afuera. Pero además los organismos internacionales están preocupados por violaciones de derechos humanos, por persecuciones políticas, por uso de la justicia para la persecución de los opositores. Realmente la cosa no está bien. Pero esto está de alguna manera incluso dividiendo a las familias, Vilma, y esto es muy grave, ¿no? O familias que abrazaron la causa del MAS en su momento, ahora incluso están divididos porque unos alientan al levismo, otros alientan al arcismo, incluso se ha llegado a ese nivel de disputa política ya incluso en las familias. Incluso en estos 4 años, el gobierno, ¿qué proyectos o sino qué políticas sociales habrá implementado en el ámbito educacional, en el ámbito de salud? ¿Cómo podrías hacer estas valoraciones durante estos 4 años? Bueno, hay que anotar como un punto positivo, Vilma, para ser objetivos, imparciales, que se superó la pandemia del coronavirus. Te acordarás, al presidente Luis Arce le ha tocado enfrentar 4 de las 5 olas de la pandemia del coronavirus. Hubo problemas con la llegada de las vacunas rusas, las Sputnik 5, pero bueno, finalmente eso se resolvió con vacunas chinas, con vacunas de otros países como Estados Unidos, y finalmente salimos de la crisis. Después de eso no se ha creado ningún bono en este tiempo, no se han mejorado las rentas, los bonos que se ha dispuesto en la época de don Evo Morales, no hay, digamos, incentivos para sectores vulnerables. Se ha intentado hacer algo con el emprendedurismo para los jóvenes, pero hasta el momento no hay resultados tangibles. Hay la escasez del diésel, de la gasolina, producto de que no hay dólares. O sea, hemos perdido la posibilidad de tener dólares porque se han acabado las reservas internacionales en el Banco Central de Bolivia, y entonces no hay cómo reponer esos dólares, y como no hay esa reposición, entonces es difícil pagar la internación de los combustibles. Entonces ya la gente, ¿qué es lo que está haciendo? Va y hace colas para cargar un taxi, por ejemplo, trabaja un día, otro día va a cargar, otro día trabaja, otro día va a cargar, entonces incluso ha interrumpido su ritmo de trabajo cotidiano en la parte del transporte. Y si a eso se suma, Vilma, los 24 días de bloqueo que ha ordenado el expresidente Evo Morales, caramba, es como realmente pegarnos un tiro en la sien.
A su punto de vista y a su percepción, la crisis que pasa el país, lo que vive el boliviano, la boliviana, ¿se deberá realmente a estos 4 años de gestión de Luis Arce Catacora o ha ido arrastrando el país desde hace años? Gran pregunta, Bill, gran pregunta, porque sí hay que decirlo con claridad. Estamos viviendo también los efectos de cosas que no se han hecho durante el gobierno de don Evo Morales, en el gobierno transitorio de la señora Janine Áñez y quizás incluso antes en los gobiernos denominados neoliberales. Por ejemplo, no se ha hecho exploración en petróleo, en gas, y ahora estamos viviendo las consecuencias de haber abandonado esa tarea esencial que tenían los gobernantes de buscar más gas, más petróleo, más reservas para que podamos seguir subsistiendo. Se pensó, Vilma, que la salida era el litio y la verdad que tenemos un fracaso histórico en la explotación y en la industrialización del litio y por tanto tampoco ha dado resultado ese otro camino que se eligió en su momento. Y nos hemos aislado del mundo por una cuestión ideológica, por pensar que las inversiones extranjeras son un síntoma de sometimiento del país y entonces ha empezado a disminuir notoriamente las inversiones extranjeras en Bolivia y eso también ha impedido que tengamos nuevos ingresos frescos para la economía nacional. Entonces, toda esa cadena de cosas que no se han hecho o se han hecho negativamente por cuestiones ideológicas, hoy están pasando la factura, querida Vina. ¿Cuánto habrá sido, qué gestiones habrá hecho el presidente Luis Arce para poder precisamente, que te referías, el tema de las relaciones internacionales? ¿Qué gestiones habrá hecho? ¿Se ha podido visibilizar? ¿Se ha podido percatar? ¿Los bolivianos se han podido dar cuenta de aquello? Bueno, la mayor gestión diplomática a nivel del presidente, con miras a generar nuevos ingresos, tener una economía más fortalecida, ha sido indudablemente la posibilidad de ingresar a los BRICS, a este bloque emergente, bloque de economías emergentes a nivel mundial. Hizo un esfuerzo bastante serio el año pasado en la cumbre de Johannesburgo, en Sudáfrica, pero no dio resultado. Hay un descuido de quien en ese momento era canciller del Estado, y este año en la cumbre de Kazán, en Rusia, logró poner un pie en la puerta, porque Bolivia no es país miembro a plenitud, sino es un país socio, o sea, está por entrar recién a los BRICS, y entonces todavía no se goza de las ventajas que ofrece el BRICS. Por ejemplo, los BRICS tienen su propio banco de desarrollo, del cual podríamos nosotros acceder a una buena cantidad de dinero para que podamos resolver los problemas más urgentes. También hizo gestiones a nivel del Mercosur, ahí así somos socios plenos, pero hay que adecuar toda la normativa que tiene el país para ejercer esa plenitud como miembros del Mercosur. Mientras eso no suceda, Vilma, igual somos una especie de invitados de primer orden, pero todavía no hemos asumido la condición a plenitud de país perteneciente al Mercosur. Entre esas cosas, por ejemplo, están que no hayan bloqueos, ¿no? Que tienen que circular las mercancías de manera rápida, expedita, y claro, los bloqueos lastiman esa condición, por ejemplo, que impone el Mercosur. Así que ha habido gestiones, pero al mismo tiempo han habido estas dificultades que ha notado. Es muy interesante hacer una evaluación, no solo como bolivianos, sino también a nuestros gobernantes. Licenciado Edwin, muchísimas gracias por participar y por hacernos partícipe del conocimiento que tiene, de estas miradas que uno necesita para poder analizar y a partir de eso, yo creo, elegir buenos caminos y no errar. Quizá en algún momento lo hemos hecho. Muchísimas gracias. ¿Algún otro mensaje más a los bolivianos? Simplemente, Vilma, la verdad que me siento encantado de ser entrevistado por ti y me encantó la pregunta que ustedes han lanzado. Voy a estar atento a las respuestas
a los resultados, a la pregunta, porque esa es la manera, entiendo, de tomarle el pulso a la gente. En definitiva, los periodistas estamos para eso, para trabajar para la gente, y me va a gustar mucho conocer cuál es el resultado de esta pregunta tan interesante respecto a los 4 años ya del gobierno del presidente Luis Arce. Muy amable, muy gentil. Hasta cualquier momento. Vilma, hasta luego.